tardes a todos y a todas. Buenas tardes, María José. Disculpa el retrasillo, que vengo de infantil. No pasa nada, no pasa nada. Estamos a tope, ¿no? Sí, pero bueno, eso es bueno, eso que estamos aquí ya en marcha. Exacto, exacto, eso es bueno, siempre. Bueno, pues veréis, yo voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿vale? Voy a poner la presentación y sí pediros disculpas porque a lo mejor en algún momento pues tengo que minimizar la pantalla, entrar y tal, porque a lo mejor escucho a alguien que está pidiendo acceso y entonces tengo que parar de hablar y tener que minimizar y entrar otra vez, ¿vale? Pero sí deciros que no tengo más remedio. Los que entráis sin el correo directo de la UMA, pues no tenemos más remedio que darle acceso, ¿vale? Pero siempre me gusta decirlo. Bueno, pues la presentación, como veis, se enfoca sobre todo en la asignatura del Practicum 3, que es lo que nos interesa. Y como aspectos básicos que os voy a comentar en esta presentación, bueno, pues vamos a hablar un poquito del sentido que tiene el Practicum en nuestra titulación, la finalidad. Me voy a centrar concretamente en la asignatura del Practicum 3, es decir, que ya no voy a hacer un recorrido porque ya vosotros habéis hecho los Practicum anteriores. Vamos a insistir en la importancia de los seminarios. Y luego también hablaremos, pues no solamente de la estructura básica de la memoria de práctica y del portafolio, que por supuesto ya lo conocéis, pero que yo creo que no está de más volver a insistir en determinados aspectos que son muy importantes, como también en la evaluación, ¿vale? Bueno, en cuanto al practicum, el sentido que tiene en educación social, bueno, pues sin contar con las dificultades que hemos tenido los años anteriores, ¿no? Que muchos de vosotros habéis tenido que hacer las prácticas en formato virtual, algunos habéis tenido que cambiar de centro deprisa y corriendo, pues por la problemática del COVID, etcétera. Realmente, bueno, salvando ese tipo de dificultades, ¿no? Que hemos tenido que hacer frente a estos últimos cursos, el practicum es una asignatura fundamental para poder conectar con la realidad profesional, ¿no? Es decir, que se trata de salir del aula y empezar ya a tomar contacto con la realidad profesional, con un colectivo muy específico, pues ver sus necesidades y ver un poco pues cómo soy yo capaz de responder a esas necesidades como profesional de la educación social. Es decir, que me permite desarrollar una serie de competencias profesionales, pues como puede ser el trabajo en equipo, la resiliencia también como profesional de la educación social, la humildad profesional, que será un concepto del que os hablaré un poco después, que sabéis que a mí me gusta mucho recordar lo importante que es eso, ¿no? En nuestra profesión. Y bueno, pues ver un poco cómo es esa realidad profesional desde muchas perspectivas, ¿no? En función del centro de prácticas en el que vayamos a desarrollar esta asignatura. Como veis aquí, bueno, pues se desarrolla en 3 asignaturas, como sabéis, ¿no? Nosotros nos encontramos aquí. Empezamos el 18 de octubre, terminamos el 16 de febrero, es un practicum bastante largo, ¿vale? Y bueno, realmente el hecho de que yo haya puesto estas 3 asignaturas en la presentación, ¿a qué se debe? ¿No? Porque podéis decir, bueno, pero si nosotros ya hemos hecho esos practicums, sí, pero sí me gustaría deciros que es importante que empecéis a tener a mano las memorias del practicum 1 y las memorias del practicum 2, porque en algún momento determinado, cuando tengamos nuestras charlas sobre el TFG, os voy a decir, por favor, rescatar esas memorias y empezar a pensar en lo que hicisteis en esos 2 periodos de prácticas, porque lo vais a tener que contar en vuestro trabajo de fin de grado, ¿vale? Entonces, realmente todo ese recorrido de prácticas que habéis hecho es fundamental para la realización del TFG, pero mucho más el Practicum 3, como luego voy a contar. Como sabéis, bueno, pues para realizar las prácticas tenéis 2 profesores, ¿no? Tenéis un tutor que se os asigna en el centro de prácticas y luego tenéis un tutor académico de nuestra facultad, el tutor de la UMA. Lo ideal, pues, es que los 2 trabajen de una forma coordinada, que haya comunicación por ambas partes, que se sepa, pues, cómo estáis trabajando, qué posibles dificultades podéis tener en el centro de prácticas, ¿no? En el caso del tutor profesional, pues él se encarga sobre todo de daros pautas de intervención socioeducativa en el centro de práctica, de ofreceros a lo mejor posibles alternativas de intervención, de hacer un seguimiento también de lo que estáis trabajando en el centro de prácticas, de ver cómo estáis evolucionando como profesionales. Y luego, en el caso del tutor de la UMA, pues lo que hace es tener también esa información de cómo estáis trabajando en el centro de práctica a partir de lo que vosotros le vais contando en los seminarios y en las tutorías. Perdón, porque escucho que entra alguien por ahí, ¿vale? Vale. Buenas tardes, Belén, ¿qué tal? Vale. Entonces, como os decía, el tutor académico de la UMA, bueno, pues lo que va a hacer es, también va a tener información de lo que estáis trabajando en el centro de prácticas,
porque se va a comunicar con vuestro tutor profesional, porque al mismo tiempo en los seminarios vosotros le vais a contar pues qué tipo de experiencia estáis llevando a cabo y cuál es vuestra intervención en ese centro, pero además lo que va a hacer es que os va a dar un acompañamiento en lo que a redacción del portafolio se refiere, ¿vale? Eso también es fundamental. Entonces, como alumnos en prácticas, a mí siempre me gusta recordar que tenéis estas 3 funciones fundamentales, ¿no? Pero no por separado, sino que realmente las 3 van unidas. Por una parte, os tenéis que encargar de redactar el diario y el portafolio, como sabéis, que luego voy a insistir en eso, en la importancia que tiene cada una de las partes. Luego, como veis aquí, pues tenéis que asumir un papel de ayudante más que de observador. Pero, ojo, no se trata de llegar allí y decir, yo quiero hacer esto, yo voy a tal. No, se trata de, con cierta humildad, ¿no? Como os decía al principio, con humildad profesional, pues ponerse a disposición del tutor profesional, implicarse activamente y asumir pues todos los compromisos y todas las responsabilidades que el tutor profesional nos vaya marcando. Es decir, que no se trata de ser un mueble en el centro de prácticas, de observar y de tomar nota, sino que me tengo que implicar activamente desde los límites que me establezcan, desde hasta dónde me permiten llegar y a partir de ahí, pues, intervenir y hacer un diseño, una propuesta de intervención socioeducativa, ¿no? Y luego otra de las funciones, como tenéis aquí, que complementa, por supuesto, a las anteriores, es la asistencia a los seminarios que organice vuestro tutor académico. Eso, aunque ya estamos en cuarto y, por supuesto, tenéis ya un recorrido y una experiencia en ese tema, a mí me gustaría insistir de nuevo en lo importante que son los seminarios, ¿vale? Aunque luego voy a poner una diapositiva específica sobre eso. Insistir en la importancia de los seminarios porque son momentos de encuentro, porque son momentos de aprendizaje y porque al mismo tiempo, si nos juntamos, por ejemplo, varios alumnos que estamos en distintos centros de prácticas y que nos lleva el mismo tutor, pues imaginaros el enriquecimiento que pueda haber ahí, de colectivos, de experiencias, de intervenciones, de problemáticas, de cómo las voy superando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues insistir en esa importancia de esos seminarios, ¿no? Luego, con respecto a la asignatura, bueno, aquí os he puesto un enlace, como he dicho antes, esta presentación la subiré al campus, la vais a tener. El enlace que hay aquí es simplemente la de la guía docente, ¿no? De este curso, que también la tenéis en el campus virtual. Es una asignatura, pues, que sabéis que se cursa ya en el último curso de la titulación y tiene 18 créditos. Esos 18 créditos, como veis ahí, integrarían 450 horas que corresponden a 225 en los centros de prácticas y 225 horas en la redacción del portafolio, en la asistencia a las tutorías que pueda tener con mi tutor y a los seminarios, ¿vale? La asistencia, como veis ahí, lo que es el tiempo en el que se lleva a cabo el practicum sería del 18 de octubre al 16 de febrero. Y al respecto os quería hacer una anotación con respecto a eso. Me he dado cuenta que en la guía docente, y imagino que mea culpa que fui la que actualicé las guías, yo puse hasta el 18 de febrero, pero he comprobado el calendario del 22 y me he dado cuenta que el 18 de febrero es viernes, por lo tanto es una errata, ¿vale? Lo digo por si os ponéis a revisarlo, que sepáis que finalizaría el 16 de febrero. Eso ha sido mea culpa. Pero María José, no es un error, que digo que no es un error, que oficialmente se contempla la semana como semana de práctica. Ah, vale, pero ellos terminan el 16, ¿verdad? Claro, en la medida en que tienen el miércoles, pero que no pasa nada, que no es un error. Vale. Yo pensé que me había equivocado yo, ¿sabes? Que cuando yo rellené en proa, pues dije, he cometido un error, he metido la pata. Pero bueno, si me dices que no, me quedo más tranquila. Vale, perfecto, gracias, Carmen. Luego, como veis ahí, se convocarían 5 seminarios como mínimo, ¿vale? Tener en cuenta que es un práctico muy largo, engloba muchísimos meses, entonces, bueno, pues lo normal es que tengáis un seguimiento muy completo, ¿vale? Normalmente hay un primer seminario, normalmente lo deseable es que tengáis un primer seminario antes de que os incorporéis al centro de prácticas, donde vuestro tutor de la UMA pues se presentará, donde también os presentaréis vosotros, donde os hace entrega de toda la documentación que tendréis que entregar el primer día en el centro de prácticas y donde ya pues se empiezan a resolver algunas dudas y a sentar las bases fundamentales de la asignatura, ¿no? Luego ya el resto de los seminarios, que serían 4 más, pues durante todo el proceso de las prácticas. Luego, importante también, para matricularse de este practicum, pues lógicamente tengo que tener superado los practicum anteriores y al menos, como tenéis ahí, 50 créditos de las asignaturas que se integran en los módulos disciplinares. Yo no tengo delante esos módulos ni esas asignaturas, pero sí que os digo que si tenéis la posibilidad de pedir en secretaría una certificación académica con vuestras notas, ahí podréis ver cuáles son los módulos de formación básica,
cuáles son los módulos disciplinares y ver un poco pues los créditos que tenéis superados, que seguro que la mayoría pues no tenéis problema en este sentido, ¿vale? De todas formas, María José, yo Sí. voy a pedir, por favor, que no vayáis a Secretaría a solicitar eso. No, ahora de momento no, claro que no. Completamente, pero incluso en los planes de estudio de la titulación aparece cuáles son. Se podrá ver, claro, sí, exacto. Vale. De todas maneras, Carmen, corrígeme si me equivoco, pero lo fundamental es que estén superadas las asignaturas del practicum anterior, lógicamente, ¿no? Claro, claro. Pero Vale. bueno, que aparece, yo no conozco, no recuerdo los requisitos de cada practicum porque son varias titulaciones, pero que en el transcurso, si vamos aprobando de forma natural, no hay problema. De todas formas, mirad en la titulación si tenéis algunas pendientes, mirad en ese plan a ver cuáles son esos créditos. Claro, y luego yo imagino que también entrando en vuestro portal personal, ¿no? Con vuestras claves y demás, también podéis ver ese tipo de información, ¿vale? Que igual no hace falta, como bien dice Carmen, ir a secretaría, sino que eso lo podéis ver en vuestro portal académico de la UMA, ¿vale? Bueno, os he puesto también aquí algunos enlaces de interés sobre el practicum, que como os digo lo vais a tener en el campus virtual, donde lo único que he hecho es recopilar pues, información básica de cómo está organizado el practicum de nuestra titulación, ¿vale? Entonces yo os invito a que lo miréis, a que vayáis entrando, que vayáis, bueno, pues viendo un poco cómo está organizado el practicum, cuestiones que son fundamentales, ¿vale? Luego, sobre el sentido de los seminarios que os decía antes, importantísimo, que yo imagino que ya a esta altura todo este tipo de cosas las sabéis, ¿no? La asistencia a los seminarios es obligatoria. Pues es verdad que un día me puedo poner malo, ¿no? O puedo tener alguna circunstancia excepcional. Pero sí os digo que ese seminario habría que recuperarlo con el tutor de la UMA. Es decir, que la asistencia es obligatoria y el no asistir a un seminario también es motivo de suspenso, ¿vale? Cuando hablemos de la evaluación lo voy a volver a recordar. Los seminarios son momentos fundamentales, ¿vale? Porque son momentos donde pues, podemos contarnos cómo estamos trabajando, podemos compartir nuestra experiencia, las dificultades que estamos teniendo, si hay alguna circunstancia excepcional que esté ocurriendo en el centro de prácticas, pues cómo se ha resuelto. Podemos incluso indagar de forma reflexiva, pues cómo lo podríamos resolver nosotros como educadores sociales, ¿no? Incluso también pensad que en esos seminarios el tutor de la UMA, antes del seminario, pues puede decidir mandaros una pequeña actividad. Yo, por ejemplo, lo suelo hacer. Yo suelo pedir que los alumnos traigan un fragmento del diario, que lo compartamos entre todos, que lo lean y que veamos pues un poco el contenido de ese diario, qué está pasando y cómo está viviendo ese alumno su periodo de prácticas, ¿no? Luego también, pues otra posible actividad que os puede pedir el tutor, el análisis de una situación concreta que se esté viviendo en el centro de prácticas y cómo se puede resolver o cómo se ha resuelto en ese centro, ¿no? Es decir, pero insistir sobre todo, como veis aquí, en que no es un hueco que haya que rellenar, no se trata de ir al seminario y callarse y tomar nota o escuchar a los demás, sino que es un momento de compartir, de reflexionar y de enriquecerse también con las aportaciones de los demás, ¿no? Yo en el caso mío de los seminarios que hago, muchos de ellos son conjuntos, ¿vale? Con otros compañeros, sobre todo los profesores noveles, a lo mejor, que van entrando a los departamentos, pues lo que hacemos es, para facilitarle un poco la tarea, vamos trabajando conjuntamente, ¿no? Y resulta muy enriquecedor porque, claro, los alumnos van contando sus propias experiencias desde la diversidad de los centros de prácticas, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, pues es una forma también de aprender de los demás, ¿no? De que los demás me den ideas. Hay muchas veces en las que planteáis cosas, ¿no? Pues me gustaría hacer esta propuesta, ¿cómo lo ves? No tengo idea, tengo un caso muy concreto, tengo una dificultad muy concreta y no sé cómo intervenir. Pues bueno, precisamente los seminarios están para eso, para que entre todos vayamos construyendo y vayamos aprendiendo, ¿vale? Luego, con respecto a las cuestiones referentes a la evaluación, bueno, pues como sabéis también de cursos anteriores, ¿no? Es una evaluación compartida, es decir, que no participa solamente el tutor de la UMA, sino que participa también el tutor profesional, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos encontramos que a veces suele haber algunas incoherencias, ¿no? Y alguna divergencia. A mí me han llegado algunas veces algunas consultas por vuestra parte, ¿no? Por evaluaciones que a lo mejor no eran, pues, del todo justas, ¿no? Es decir, nos encontramos casos de todo tipo. Pero yo sí os diría que, bueno, que lo importante es la actitud, que vayáis con una implicación activa al centro de prácticas, ¿vale? Porque eso es fundamental. Y siempre respetando lo que os vaya, las directrices que os vaya marcando el tutor profesional, ¿vale? En esa evaluación, como veis ahí, bueno, pues se trabaja por porcentajes, ¿no? Y el tutor del centro se tiene en cuenta en la calificación que os haya puesto el tutor profesional en un 40%,
y la tutoría académica de la UMA, un 60%. Ojo, en esa evaluación está contemplada la asistencia a los seminarios, la implicación activa en los seminarios, la resolución de las cuestiones que podamos plantear en el seminario, las tutorías, etcétera, etcétera. Es decir, que se tiene en cuenta todo, ¿vale? Porque todo al final es objeto de aprendizaje. Como cuestiones importantes, que también las sabréis, nos podemos presentar a la convocatoria de septiembre y al resto de convocatorias extraordinarias siempre y cuando la parte que no hayamos superado sea la relativa al portafolio. Es decir, que si tenemos una evaluación negativa del tutor profesional, tendríamos que volver a repetir esas prácticas, ¿vale? Y, por supuesto, no se pueden recuperar en esas convocatorias ni la falta de asistencia a los centros de prácticas ni tampoco la falta de asistencia a los seminarios, ¿no? Otra cuestión también muy importante y todavía más importante, si me lo permitís, en el curso en el que estamos. La falta de ortografía en los trabajos, el no referenciar conforme a la normativa APA, que en este caso sería la 7ª edición, también es motivo de suspenso. Me gusta mucho incidir en esto porque también como coordinadora de TFG estamos trabajando precisamente ahora en este tipo de cosas, en la calidad de los trabajos de fin de grado. Muchas veces llegan trabajos a tribunal que no cumplen con unos requisitos mínimos. Entonces, estamos trabajando en ello muy seriamente y sí me gustaría deciros, a partir de ahora, de lo importante que es redactar bien, dar un buen hilo conductor a los planteamientos que vamos trabajando, hacer un buen marco teórico y siempre referenciar bien conforme a esas normativas APA. Insisto, ya estamos en cuarto y es fundamental que todo eso esté más que asimilado, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues la asistencia a los centros de prácticas, como sabéis, es obligatorio. En el caso de que uno un día no pueda ir, pues porque está enfermo, porque le ha pasado alguna desgracia, algún acontecimiento puntual, pues tendrá que recuperar ese día, tendrá que informar rápidamente al tutor del centro de prácticas. Lo adecuado también es informar al tutor académico de la UMA, que los dos estén al tanto, aportar un justificante y, por supuesto, como os digo, recuperar esa falta de asistencia, ¿vale? Luego aquí tenéis el esqueleto, ¿vale?, de lo que sería la memoria de prácticas, ¿vale?, el portafolio. Está muy resumido porque en el campus virtual, en la asignatura, bueno, pues lo he puesto mucho más detallado, pero si no ya pues se nos iba la hora, ¿no?, en ello. Pero sí me gustaría, bueno, pues incidir en algunas cosas que son importantes y que luego muchos de vosotros planteáis muchas dudas, ¿no?, tanto a coordinación como a los tutores académicos. El trabajo tiene que tener una introducción, eso es fundamental. Es decir, ahí hay que contextualizar un poquito el tema del que voy a hablar, dónde he hecho las prácticas, quién soy de partida y cómo está estructurado el trabajo, ¿no? Luego, como sabéis, se nos pide una descripción del contexto, de cómo es ese centro de prácticas, y luego el punto 3, que sería el grueso de la memoria, donde ya se plantea pues, el proyecto de intervención socioeducativa. Es decir, que he hecho partiendo de unos objetivos, unas actividades, un planteamiento metodológico y cómo he evaluado toda esa intervención. Llegando al punto 4 es donde soléis tener muchos de vosotros muchas dudas, ¿no? Porque se pide un análisis y una interpretación de la experiencia en ese centro de prácticas. Y ahí es donde hay que redactar el famoso marco teórico del trabajo, que suele ser en lo que la mayoría decís, bueno, ¿y qué conceptos tengo yo que desarrollar? Este año, además, como es el último practicum de la titulación, se os pide que desarrolléis 3 conceptos. No sé si recordáis, en el practicum 1, pues se os pedía una primera aproximación, un concepto. El año pasado tuvisteis que desarrollar 2 y este año ya se piden 3. Esos 3 conceptos tienen que estar relacionados con la intervención que yo he realizado y con el centro de prácticas en el que estoy. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que estáis haciendo las prácticas pues en Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que en esa fundamentación teórica pues podríamos hablar de la educación intercultural e inclusiva, de la importancia del educador social en la atención a la diversidad cultural y de la importancia de desarrollar una intervención socioeducativa integral con los colectivos inmigrantes, por ejemplo. Es decir, tendría que buscar información de cosas que tengan que ver con el grueso del trabajo, es decir, no me vaya a contar cosas que no tengan relación con el centro de prácticas ni con la intervención, darle un buen hilo conductor y, por supuesto, referenciarlo todo con la normativa APA 7, ¿vale? Después se os piden unas conclusiones, es decir, pues, ¿qué me quedo? ¿Qué me aporta este trabajo? ¿Qué me ha aportado el centro de prácticas? ¿Y cuáles pienso yo que son las principales competencias profesionales que yo he desarrollado una vez que he llegado aquí? ¿Vale? Y luego ya, pues, las referencias bibliográficas. Importante, como tenéis en otro color, el anexo.
En el anexo incluimos el diario y otra documentación relevante que hayáis podido pensar que, bueno, pues que tiene que estar incluida en el trabajo. Si he hecho, por ejemplo, alguna entrevista, pues puedo incluir la transcripción de las entrevistas. Si he hecho algunas fotos que de alguna manera pues ayudan a ver un poco mejor el proyecto de intervención que he hecho, pues también las puedo incluir ahí, lógicamente, ¿vale? Pero además de eso, lo más importante que va en el anexo es el diario de prácticas. El diario es una parte esencial de la memoria de prácticas. Si el diario no está bien hecho, el portafolio, si me permitís, está un poco cojo, está desnudo. Es decir, que un buen diario es una buena memoria de prácticas. Quizás psicológicamente, al verlo en el anexo, pensamos que no tiene tanta importancia, pero el diario es una parte fundamental del portafolio y de la memoria de prácticas, porque es lo que nos va permitiendo tomar conciencia de cómo estamos trabajando, de las vivencias, de los aprendizajes, de las dificultades. Y muy importante también insistir en que ese diario de prácticas no tiene que ser solamente descriptivo, es decir, que no se trata de llegar y contar, he llegado, me he sentado, me han puesto a hacer esto, he visto. Es importante, sí, describir, pero tiene que estar acompañado de mucha reflexión y de mucha parte, de mucho contenido emocional, ¿vale? Porque tienen que ir las dos cosas de la mano. Después, como nos acercamos a la redacción del TFG, pues sí me ha parecido importante ya daros alguna pincelada, ¿no?, sobre la realización del trabajo de fin de grado. Básicamente, ¿por qué? Porque la memoria del Practicum 3 me lleva directamente a la redacción del trabajo de fin de grado, ¿vale? Aunque ya profundizaremos más adelante en todo esto, porque tendremos sesiones informativas. Creo recordar que el año pasado tuvimos 2, una en diciembre y otra en febrero, si no recuerdo mal. Sí me gustaría contaros un poco, a grosso modo, como tenéis aquí, la estructura básica del trabajo de fin de grado para que veáis por qué os dije al principio de la presentación que era tan importante ir rescatando la información de los portafolios de prácticas. En el TFG se nos va a pedir que hagamos un trabajo de revisión crítica y argumentada, como tenéis ahí, de los diferentes aprendizajes que hemos ido construyendo a lo largo de los periodos de prácticas. Es decir, dónde hemos estado interviniendo, cómo eran los contextos o los centros de prácticas, con qué colectivos, cómo era nuestra intervención, cuáles eran las fortalezas y las debilidades de esa intervención, etcétera, ¿vale? Se nos va a pedir también que hagamos un resumen de la intervención socioeducativa que hayamos desarrollado en el Practicum 3. Es decir, que cuanto mejor hagáis ese punto de la memoria del Practicum, donde contéis el proyecto de intervención socioeducativa, más fácil va a ser hacer este punto del TFG, porque será un simple resumen. Después se pide una evaluación de la intervención, es decir, cómo fue esa intervención del Practicum 3, qué dificultades tuvo, qué fortalezas, qué debilidades, ¿no?, qué puntos débiles. Y a partir de ahí, ¿cuál puede ser la propuesta de mejora? ¿Qué podría haber hecho yo si hubiera tenido la posibilidad de seguir trabajando en ese centro de prácticas? O incluso, ¿qué otros proyectos de intervención socioeducativa se derivan de esa intervención que yo hice? Y ahí ya llegaríamos al grueso del TFG, que sería este punto, ¿vale? Una propuesta de mejora de ese proyecto de intervención realizado durante las últimas prácticas. Ojo, en nuestra titulación tenemos 3 modalidades de TFG. Podemos hacer un proyecto de intervención, que sería lo que os acabo de contar, es decir, una propuesta de mejora de la intervención que hayamos hecho en este último Practicum 3, pero también, como tenéis aquí, podéis hacer un trabajo de investigación en el ámbito socioeducativo. Imaginaros pues, que habéis estado haciendo las prácticas en un centro de atención a drogodependientes, por ejemplo, y que queréis hacer una investigación sobre pues, las actitudes de los familiares, la resiliencia de los familiares con personas con drogodependencia. Pues haríais vuestro TFG de una investigación en el ámbito socioeducativo, ¿vale? Pero también otra particularidad es que podéis hacer un proyecto de emprendimiento. Pues imaginaros que queréis, como profesionales de la educación social, pues ser emprendedores, montar una asociación, pues que trabaje temas de educación ambiental. Imaginaros, pues podéis plantear un trabajo de fin de grado en esa dirección, ¿vale? Luego, importante, como tenéis aquí, en el campus virtual, esto sí, de TFG, que todavía, como os digo, no lo tengo abierto, tenéis un documento donde se ve claramente cuál es el guión básico del TFG en función de la modalidad que elijáis, ¿vale? Es decir, el proyecto de intervención tiene su propio guión, el proyecto de investigación tiene el suyo y el de emprendimiento tiene el suyo. Eso será una decisión que tengáis que tomar
el decantarse por uno o por otro, pues cuando ya llegue el momento, cuando hayáis terminado vuestras prácticas, cuando tengáis asignado también vuestro tutor de TFG y podáis compartir con él un poco vuestra experiencia de prácticas, ¿vale? Pero no os agobiéis ahora. Yo sé que a lo mejor puede esto generar un poco de ansiedad, pero sí me parecía importante, como ya estamos en el último practicum de la titulación, pues empezaros a contar un poco esa música del TFG, ¿vale? Y ya hasta aquí llegaría la presentación y, bueno, simplemente pues os doy el turno de palabra, ¿vale? Esta presentación, como digo, la vais a tener en el campus virtual, con lo cual podéis rescatar toda esta información y, por supuesto, pues nada, deciros que yo estoy a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar, ¿vale? Yo tengo mucha suerte de que os conozco a todos me conocéis a mí, con lo cual correos, tutorías, lo que necesitéis, me tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias por escucharme todo este ratito. María José, muchas gracias a ti por la función que haces y con el cariño que pones en todo lo que haces. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras, que me encanta siempre, ¿eh? Me encanta. No, porque hablo con el corazón en la mano y lo sabes. Yo quiero aprovechar, porque hay cuestiones de practicum que son muy importantes y que quiero compartir con este grupo. Mis vecinos están de obra. Voy a intentar, no sé, justo cuando toman la palabra, mira, pero bueno. Yo estoy viendo el grupo y no os pongo cara porque a muchos no os conozco, no he sido vuestra profesora en la facultad, pero tengo delante a Manuel Benítez, que estoy mirando a Manuel Benítez. Y digo, Manuel, nosotros nos conocemos del año pasado, de esa situación. Es que os voy a contar una anécdota para que os hagáis una idea de las dificultades del año pasado. Por la mañana, muy temprano, recibo un correo de un centro que me dice que el mismo día que se hacen las pruebas COVID, ¿verdad, Manuel? Me dice que no puede acoger a los estudiantes, que ya ha elegido centro, que será asignado centro, que tiene tutor y que empieza de forma inminente ya. Yo recibo ese correo y digo, Conchi, que tenemos un problema, que hay que buscar a Manuel Benítez, que tenemos... Me voy esa misma mañana al rato al pabellón a ver cómo van las pruebas COVID y estoy por ahí andando y escucho no sé qué, Manuel Benítez. Y me giro y digo, ¿tú eres Manuel Benítez? Sí. Y ahí mismo le explico la situación. Es decir, a ese nivel llegamos el año pasado. Yo empecé el vicedecanato de práctica y me encontré con una realidad, ya me decía la anterior vicedecana, esto yo sabía que era muy difícil, pero claro, la situación de pandemia como que lo dinamitó todo. Y social fue especialmente la gran perjudicada. Entonces, claro, hubo momentos en el Practicum 1, yo recuerdo, que directamente no teníamos centros en la cámara y por si había algún problema con algún estudiante de práctica. A esa situación límite llegamos. Bueno, os situáis, ¿no? Pero tengo buenas noticias. Es decir, después de todo eso, la situación ha mejorado y en secretaría mi compañera Conchi Hernández y yo, con ayuda de vuestra. Hay alumnados de todos los cursos a los que pedimos ayuda y que nos han respondido, nos han hecho aportaciones. A ayuda del profesorado y, por supuesto, también de nuestra coordinadora fantástica, de María José, pues nos pusimos en marcha y la oferta de social la hemos incrementado, yo creo que de forma considerable. Entonces, dentro de todo esto que tenemos, yo espero que tengáis una posibilidad de elección lo más diversa y amplia posible y estamos a la espera únicamente de conocer los centros educativos que se van a sumar, que van a ser pocos, ojalá sean muchos, pero en el momento en que los tenga, los lanzo. De hecho, me habían dicho ya que me lo iban a mandar y si han retrasado algún problema hay en delegación, pero a mí de cualquier modo yo mañana, una vez que cerraba esta sesión de práctico, me pongo en marcha con social. Y eso quiere decir que si el técnico me da el visto bueno, directamente puede que el viernes se oferten las plazas. Entonces, voy a dar información muy importante. Puede ser que el practicum como sabéis, es un poco diferente a los dos anteriores. El 1 y el 2, ya está mi vecino, el 1 y el 2 comienzan cuando ya el curso lleva meses de desarrollo, entonces tenemos otros plazos, pero aquí no, aquí todo va en nuestra contra. Pero todos los practicum de cuarto, todos son así ajustados y el de tercero de pedagogía. Vamos con la fecha que no llegamos y hay que lanzar 4 titulaciones. Entonces, yo educación social la quiero lanzar a primera porque la oferta es amplia, os decía, y los centros que se van a sumar educativos son los menos. Puede ser que, por ejemplo, que el viernes os escribe y os diga, ahí van las plazas, ya está abierto el plazo.
y que todavía no haya centros educativos. Entonces, a lo mejor se suman el lunes y yo dejo abierto hasta el, bueno, yo dejo abierto, una forma de hablar, dejamos abierto hasta el miércoles. ¿Qué pasa? Que vosotros ya vais pensando en los centros que hay y podéis hacer vuestra elección. Una vez que se sumen centros educativos, si no son significativos o no os interesan, directamente tenéis la oferta y vuestra elección y la cerráis. Si hay algún centro que se suma que os interesa, podéis volver a hacer la elección y siempre se guarda la última elección que hacéis. O sea que no habría problema. Os lo digo porque una vez que se abra el periodo de elección de centro, va a ser muy breve. Y muy breve me refiero a que, no sé, estoy hablando de pocos días. Con el calendario en la mano aún no lo puedo decir, pero mi idea es que sean 3 o 4 días, a lo sumo. Porque luego tenemos que asignar las plazas, publicar la asignación de plaza. Ahora tenemos que iniciar el proceso de asignación de tutores y tutoras académicos para tener la reunión con el equipo académico, con el equipo de tutorización y por fin el primer seminario. Es decir, muchas cosas que hacer en muy pocos días. Entonces, hay que acortar los plazos de todo y uno de ellos va a ser la elección de centro. Pero bueno, yo cuento con que es vuestro último curso, ya estamos familiarizados con todo, sabemos el procedimiento, lo sabemos hacer perfectamente y no hay problema. Yo en infantil y en primaria lo he dicho, también lo quiero decir aquí. Bueno, yo espero que todo vaya muy bien, pero hay cuestiones que a mí me gusta considerar y ponerme en la situación peor. Una de ellas, por ejemplo, hay un centro que este año se ha sumado, que para mí es un logro absoluto, que son las plazas de Engloba, que son pisos que ¿cómo se dice? Bueno, de menores tutelados es decir, en social intervienen centros de práctica a veces con una peculiaridad muy importante y que trabajan con colectivos en unas situaciones de gran vulnerabilidad y bueno, entonces tienen unas condiciones muy concretas. Por ejemplo, este centro, antes de que el alumno, los estudiantes en práctica vayan a los centros, quieren tener un encuentro con vosotros, etcétera. Y hay que rellenar una serie de documentación extra adicional. Entonces, pues probablemente ese alumnado se incorpore unos días más tarde. Luego gestionaremos la recuperación como sea. Eso por un lado. Pero es que además resulta que yo os decía, en esos plazos acotados, a lo mejor el primer seminario no se desarrolla antes del inicio de las prácticas. A mí, os vuelvo a decir, si ese es el mal, que sea el mal menor, no me preocupa. ¿Por qué? Porque soy estudiante de cuarto, yo espero que no suceda. Y menos porque va a ser la primera titulación que voy a lanzar. Pero en el peor de los casos, bueno, pues ya conocéis al tutor o la tutora. En el centro ya sabéis cómo proceder, tendréis esa carta de presentación. Los centros saben que vais. Y entonces, pues bueno, ese lunes o ese martes o ese miércoles inicial, pues tendréis vuestro primer seminario. Que por otra parte también tiene positivo, porque ya podéis contar sobre realidad que habéis encontrado en el lugar de práctica. Entonces, por todo esto que os estoy contando, yo os quiero pedir paciencia y a la vez que estéis muy atentos y atentas, porque vamos a intentar en el momento en que tengamos ese listado, informaros a través de Campus y a través de la web, os informaremos y os diremos que tenemos 3 días o lo que sea, os daremos las instrucciones donde aparece la fecha de apertura de la aplicación, la fecha de cierre, cuando se publica la oferta asignada, es decir, toda la información, pero no vamos a tener los plazos del Practicum 1 ni del Practicum 2. En el 3 todo funciona mucho más rápido, porque la entrada es inminente a principio de curso y nosotros, por ejemplo, después de todo lo que pasa el año pasado, yo no quería hacer la oferta de centro en julio porque consideraba que no era lo suficiente y entonces hemos querido sumar y todavía algunas mañanas nos encontramos con centros que siguen contactando con nosotros. Vamos a cortar porque si no, no empezamos. Pero que el momento en que yo pueda, yo espero mañana gestionarlo para ponerlo en marcha el viernes, lo lanzamos. Y os dejaremos unos días, el fin de semana va a estar de por medio, pero intentaremos por lo menos, por ejemplo, que sean 2 lectivos para que hagáis vuestra lección, pero sí os voy a pedir eso, que agilicemos el proceso para ganar días y poder hacer todo lo que necesitamos antes del inicio de las prácticas. Yo espero de verdad que la oferta este año os merecéis una oferta en condiciones y yo espero que esté a la altura de vuestras expectativas. Pero bueno, que ahí estamos, que seguimos sumando centros de 100. Así que nada, que eso. Seguro que ahora se me van ocurriendo más cosas, pero ahora las voy diciendo.
Sí, lo que también queríamos comentar, Carmen, lo del tema de que se vayan haciendo con el certificado de vacunación, ¿no? Por si acaso lo piden en los centros de prácticas, ¿vale? Sí, yo lo recomiendo. Es decir, en este tipo de gestión de este documento es que ni siquiera hay una obligación de vacunación, hasta ahí podemos llegar. Pero la verdad es que, como decía antes, son centros muy peculiares en algunos casos. Y eso al final es una tranquilidad, llegar y si podéis, presentar ese certificado. Entonces, que es una cosa más que no es compleja, pero ir moviéndolo y así pues lo tenemos. Y cuando llega el inicio de las prácticas, pues vamos teniendo todos los frentes cerrados y todo fluye muy bien. Por otra parte, también os quería decir, este año hemos sumado centros nuevos y entonces nos vamos a encontrar con situaciones que son pilotos y experimentales, que son centros de interés, que si no, no lo sumamos. Si detectáis cualquier cosa extraña, que no os cuadra, que no os parece oportuna, hay algo que os chirría, por favor, contactad con nosotros cuanto antes para que tengamos tiempo de maniobra y podamos gestionar, si es necesario, pues, o mediar con el centro, o gestionar un cambio de centro, lo que sea, pero con tiempo, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier situación extraña. Preguntas que queráis hacer, dudas, ¿ha quedado más o menos todo claro? ¿Alguna cosa que queráis comentar? ¿No? No me creo que no tengáis dudas. Yo estoy revisando el chat, de momento nada. No hay nada. No. Bueno, yo mientras no haya dudas, que disfrutéis muchísimo de las prácticas, que este es el cierre, pero que sea un cierre por todo lo alto y que sea un cierre muy bonito. A mí me gusta un poco relativizar y redimensionar TFG. Es decir, que es una asignatura con un peso simbólico determinante, que cerramos nuestro recorrido formativo, que todo eso es verdad, pero que es una asignatura de 6 créditos, que este práctico tiene muchos más. Entonces, que si hacemos un buen periodo de práctica y trabajamos de forma paralela y de forma consciente, el TFG sale solo, ¿eh? Que no os agobiéis ahora porque no toca, eso no toca, toca disfrutar de las prácticas a fondo y a tope y luego lo demás va a venir solo. Mira, en el chat comenta Carmen Ana Artacho que si te puedes quedar un minutillo para hablar de su caso, ¿vale? Si te acuerdas de ella. Ana, te conozco profundamente a través de correo, de escrito y de todo. Con muchos de vosotras y vosotros he compartido correo, pero no os ponía cara. Entonces, Ana, sí, nos quedamos un momentillo. Tengo muy poco tiempo porque me tengo que marchar, pero nos quedamos un momentito. Sí, un segundillo, era nada más que para preguntarte cómo iba y demás. Vale. Bueno, muy fácil. Ana, ¿tú no has recibido la notificación? ¿Qué notificación? ¿De la resolución de tu caso? No. A ver si me confundió. Ahora hablamos, ahora hablamos. Vale. Bueno, más cuestiones que tengáis, ¿no hay nada por ahí? ¿De verdad que no? Yo tengo una pregunta. Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo una pregunta, pero es que no sabía si hacerla aquí porque no sé si es el momento. Pero bueno, para las personas que estamos esperando si nos convalidan el practicum, bueno, nosotros supongo que solicitamos practicum aunque no, porque no llegará a tiempo y demás. El tema es el TFG. Si solo hemos hecho el practicum de primero, no hemos hecho ni el de segundo ni el de tercero, ¿hay cierta libertad a la hora o lo podemos relacionar con la experiencia laboral que hemos aportado para quitarnos el practicum? Sí, claro, en ese caso sí, claro, no podemos inventarnos, ¿no? Ningún practicum que no hemos hecho, ni mucho menos. Lo que sí te diría, Arantxa, es que en ese caso, que bueno, el tutor que se te asigne de TFG estará informado, por supuesto, pero todo eso tiene que quedar muy bien justificado en el trabajo. Me explico, tienes que comentar de dónde viene esa propuesta, de dónde viene esa investigación, pero claro que sí, sin problema, por supuesto que sí. Vale, que somos bastante gente, yo creo, somos pocos compañeros y compañeras. Claro. Entonces, algunos no están aquí conectados, bueno, por lo menos Manuel seguro, y me había encargado que lo preguntara. Claro, pero sí, sin problema, ya te digo, sin ningún problema. Lo importante es que lo pongáis en conocimiento del tutor de TFG cuando llegue el momento, que quede muy bien justificado en el trabajo y ya está. Vale, y si la resolución de cada caso no llega cuando se ha iniciado las prácticas, ¿qué hacemos? ¿Empezamos las prácticas hasta que llegue o qué? Eso ya no lo sé, Carmen. ¿Cómo suele ser el procedimiento habitualmente?
Pues mira, a medida que se van valorando los casos, se resuelven, que eso hace por orden y se informa. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos en el pico absoluto de Practicum, en el pico absoluto de lanzar esa oferta, de gestionar 4 titulaciones con un volumen de estudiantes brutal y entonces pues es muy complicado, no da para resolver con la agilidad que nos gustaría. De todas formas, yo al hilo de esto, lo hemos dicho en todas las sesiones y yo, bueno, vuestro grupo me ha reducido, pero me parece también importante decirlo. Yo os voy a pedir, por favor, que sigáis el procedimiento lógico en el caso de detectar cualquier situación. El año pasado, a la situación de pandemia, y es verdad que había una inquietud y un desasosiego, que yo también lo entiendo, resulta que se sumó que un estudiante escribía a 4 personas a la vez, o no a la vez, por un lado la coordinación, por otro lado la tutorización, a mí me escribían por otra, y todo fue absolutamente caótico. ¿Y qué pasa? Que el trabajo se multiplica. Entonces yo voy a pedir, por favor, que sigáis los cauces normales, cualquier problema, lo primero siempre con la tutorización académica, que no se resuelve, que hay dificultad, nos vamos con nuestra coordinadora. Y si excede los límites de la coordinación y se debe ya a cuestiones más específicas que me competen, pues nos vamos al vicedecanato. Si no es que directamente yo me encontré el año pasado que la casuística personal de nuestra facultad, al ser tantos estudiantes, dificulta el desarrollo normal por ejemplo, de la búsqueda de plazas de práctica, porque es continuamente resolviendo casos personales. Entonces vamos a canalizarlo para ser lo más eficientes posible. En mi caso, por supuesto, lo intento. Y bueno, y en el caso de María José, que ya veis. En cuanto se pueda, Arantxa, en cuanto se pueda, porque además nos duele pensar que se está generando un procedimiento de asignación, pero es que o hacemos una cosa o hacemos otra. Entonces, pues en cuanto se pueda... No, ya está, nosotros, vamos, yo creo que la mayoría de la gente lo ha entregado este año con mucha más antelación que el curso pasado porque las prácticas son antes. Entonces entiendo que va a llegar a tiempo, pero bueno, que ya está. Seguiremos el procedimiento y lo que tenga que ser será. Gracias por tu paciencia en particular. Mira, ha preguntado una duda por aquí Alfredo en el chat que yo imagino que la tendréis la mayoría de vosotros, ¿no? Él comenta que si se puede pedir al profesor que tutoriza el TFG. Sobre eso es importante que sepáis las cuestiones básicas, ¿no? Lo primero, lo que se intenta desde la facultad, el procedimiento habitual y el deseable, ¿vale? Os cuento un poco cómo es. Lo normal es que la persona que os esté acompañando en el Practicum 3 también sea la que se va a encargar de tutorizaros el TFG. Pero ojo, eso no siempre pasa así. ¿Por qué? Porque a veces ese profesor que tiene asignación docente en el Practicum 3 no tiene asignación docente en TFG. Entonces ya desde coordinación, es decir, ya me encargaría yo, tengo que hacer la asignación, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que vosotros podéis manifestar vuestras preferencias, decir, oye, María José, yo me gustaría que me llevara el TFG, pues fulano de copas, por una razón muy fundamentada, porque su línea de investigación es sobre este tema y a mí me gustaría que me lo llevara. Si en la medida de lo posible que se pueda, pues yo asignaré ese tutor de TFG siempre y cuando esa persona tenga hueco disponible. Pero ya os digo, esa es una circunstancia un poco rara. Lo normal sería que todo el profesorado con Practicum 3 tuviera también docencia en TFG, pero no siempre es así, ¿vale? No sé si te he respondido, Alfredo, pero cuando ya lleguemos, cuando ya llegue el momento, iré viendo. Es que ahora mismo, perdonadme, pero yo, claro, ya no puedo saber. Ahora mismo sí que es imposible. Soy mucho, son los 3 Practicum, entonces no puedo saber exactamente qué tutor, qué le lleva, quién. Eso ya un poco más adelante sí lo tendré más controlado, ¿vale? Ya sí sabré más o menos. Y, por supuesto, pues cualquier cosa me vais preguntando por correo también, ¿vale? Cuando llegue el momento. Vale, ¿alguna pregunta más? De todas maneras, todas esas cosas las iremos viendo con calma, ¿eh? No agobiéis, como decía cuando he puesto la presentación, no penséis demasiado en el TFG. Yo he lanzado alguna ideíta, alguna cosa, pero ahora mismo vamos a vivir el presente y el presente es el Practicum 3. Hacerlo de la mejor manera posible, disfrutar mucho de la experiencia y un buen portafolio. Luego ya lo demás, pues, poquito a poco, ¿vale? Paso a paso. Vale, pues veo que no hay más aportaciones, ¿no? ¿No tenéis más dudas? Una pregunta ya. Sí, que hay por ahí. Luis, dime, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué día hay que echar para la práctica? ¿El centro y tal?
Es que eso no lo tenemos todavía claro, Luis, lo ha comentado mi compañera Carmen hace un rato. Sí, está en ello, se está trabajando en el procedimiento. Vale. Pero que Luis va a ser inminente, ¿eh? Va a ser inminente. Vale, sí, sin problema. No es que no me había enterado bien. Mi intención es lanzarla el viernes. A ver si conseguimos viernes, sábado, domingo, lunes y martes, una cosa así. O por ahí andará. Y si no puede ser el viernes, pues la semana siguiente ya, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, porque es que si no, ya vamos moviendo fichas y nos vamos demasiado. Mi intención es iniciarla el viernes. Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias, Luis. Pues nada, si no tenéis más dudas, vamos saliendo, ¿no? Para que os podáis quedar Carmen y Ana. Y nada, simplemente deciros que estoy a vuestra disposición, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, un correo y ya está, a vuestra disposición, ¿vale? Ya os digo que os invito a que vayáis entrando en el campus virtual, que reviséis la asignatura, que vayáis viendo un poco todos los recursos que hay y que vayáis viendo también la documentación que tenéis que entregar el primer día, por si no diera tiempo a que se desarrollara ese primer seminario con el tutor, que vayáis descargando toda esa documentación y la tengáis para poder aportarla una vez que entréis al centro de prácticas, ¿vale? Estupendo. Pues comenta también Alfredo que aún así no empezaríamos en los centros de prácticas hasta el 18, efectivamente. La fecha de inicio es esa, ¿vale? 18 de octubre. Estupendo, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Que me alegro mucho de veros, que os cuidéis mucho. Y nada, eso, que cualquier cosa, pues ya sabéis, un correo y sin problema a vuestra disposición, ¿vale? Venga, pues cuidaros mucho, mucha suerte y que disfrutéis mucho de las prácticas, ¿vale? Muchas gracias.